Por otro lado, en el concepto de Shansai, del libro de Han del 2014, refiere a la copia pirata funcional, surgida en la cultura china y se utiliza para deconstruir la noción occidental de originalidad. Mientras que para la tradición occidental vinculada al original, a la verdad y a la esencia, que tiene que ver con el ser, rechazando la copia como una amenaza a la unicidad, la cultura china opera bajo la lógica de la inmanencia y el proceso. Para Han, el Shansai no es un mero fake fraudulento, sino una manifestación de la variación ingeniosa que desestima la autoridad de origen. En esta lógica, la copia se convierte en un agente de mutación que participa en el flujo incesante de la transcripción, demostrando que la identidad, sea un producto, una obra de arte o un individuo, es una construcción precaria y continuamente reescrita. Es un palincesto, donde la distinción jerárquica entre modelo y réplica se vuelve irrelevante. En el contexto de la reproductibilidad moderna, el Shansai evidencia que la funcionabilidad y la adaptación han reemplazado a la inmutable esencia como fuente de valor. Ahora bien, según Han, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China introduce el concepto de Shansai como neologismo chino que trasciende la mera falsificación económica para revelar una profunda diferencia cultural y filosófica en la concepción y la identidad y en la producción. Entonces, la irreducción del doble se puede vincular a la idea de clonación de libros, que como dije anteriormente y al principio, que se produce en la actualidad en el mercado económico. Si un libro es un bien de consumo, su valor esencial reside en su autoría y su propiedad, el original. Aquí es donde interviene la reflexión de Han en Shansai, donde define que ese Shansai como fake es una copia pirata. A diferencia de esa falsificación que busca el engaño, el Shansai chino se distingue por su variación funcional e ingeniosa. Como ejemplo, podríamos pensar que Antonio Claro es un doble que actúa como un Shansai existencial. En cambio, el original, Tertuliano, está cansado, deprimido e inactivo. Su existencia es una sustancia inerte. En esa copia, Antonio se proclama o se reproduce como dinámico, como seductor, como adaptativo, como un actor. Su valor reside en su capacidad de innovación y su adaptación a un nuevo contexto. El éxito del doble como actor, un maestro en la copia y en la impostura, refleja la lógica del Shansai en un mercado globalizado donde el valor reside más en la mutación y en la performance que en la supuesta esencia y originalidad. Saramago nos advierte que en la vida, al igual que en el mercado editorial, la copia pirata puede ser más funcional que el original. Y acá les quiero mostrar, hacer una pausa para mostrarle el tema de, por ejemplo, la copia y la originalidad. Esto obviamente son dos libros, la misma editorial, todo tiene la misma estructura, pero yo le preguntaría a cualquiera de ustedes cuál de estos libros es el original y cuál es la copia. Digo, siendo que los dos utilizan el mismo formato, la misma estructura, el mismo color idéntico, podríamos decir, en una serie, pero podríamos ver entonces, por ejemplo, esta es una copia original, es un libro sobre masculinidades, esta es una copia, esta es una clonación del libro original, y este es un libro original también sobre masculinidades que tiene los mismos detalles, las mismas formas, la misma organización de página. Realmente, a la hora de pensar el tema de la clonación, uno puede pensar qué nos hace iguales y qué nos determina. Ahora bien, pensando en esta, continuando con la exposición, si tenemos que pensar entre Máximo Alfonso versus Antonio Claro, la pregunta es ¿quiénes son ambos? La novela opera sobre un contraste entre el ser y el actuar. Para esta exposición de personajes podemos utilizar como referencia el diccionario de personajes saramagiano, donde se pueden observar los personajes. Una breve comparación para pensar entre ambos personajes, podríamos decir que en el rol existencial,
Tertuliano es el buscador, el original, el detenido. En cambio, Antonio Claro es el actuante, la copia funcional. En el ámbito de la profesión, uno es profesor de historia, anclado en la memoria, el tiempo lineal y la documentación del pasado. En cambio, en el otro es un actor de doblaje, de cine, que vive de la imitación, la voz, la imagen y la sustitución de otro. En el ámbito psicológico, uno podemos pensarlo a Tertuliano como un personaje melancólico, deprimido, pasivo en su vida personal. Su búsqueda de verdad lo lleva a la acción prepotente y el engaño. En cambio, el otro tiene una posición psicológica activa, con iniciativa, es pragmático, un manipulador consciente de su potencial de intercambio. Frente al desenlace, el primero termina asumiendo la vida del doble tras la muerte de este, adoptando la voz de un muerto, perpetuando el ciclo de la sustitución de la vida. En cambio, el otro es asesinado por el original, lo pongo entre comillas, un acto que Naranjo ve como el uso del cuchillo su capricho para cercenar la vida de otros. La comparación es la clave de la novela. Saramago nos muestra que la desesperación del original lo lleva a actuar con la misma falta de prurito y la misma prepotencia que critica. Al final, al heredar la vida del doble y ser amenazado como un nuevo Don Pelganger, ese doble, la esposa del doble, una mujer idéntica a su propia pareja. Saramago demuestra que todos son sustituibles. Si pensamos entonces a este libro como libro de desasosiego, ¿por qué podríamos pensarlo así, de un modo para desasosegarnos en el presente? El libro es una fuente de desasosiego porque desarma las dos anclas de la identidad moderna. El ser esencial, que no puede ser clonado, y la narrativa única, que no puede ser replicada. Nos enfrentan a la posibilidad de que la clonación no es un hecho futuro, sino una realidad metafórica del presente, marcada por la hiperreproducción y la lógica de la imagen. La amenaza de sustitución es el desasosiego existencial definitivo, la comprobación de que nuestro lugar en el mundo puede ser ocupado. ¿Cómo saber quiénes somos? ¿En qué consiste la identidad? Estas preguntas, que también son parte de la contratapa que lleva el libro de la editorial Alfaguara, donde también en la contratapa se nos interroga y se hacen estas preguntas, podríamos pensar acerca de saber quiénes somos y en qué consiste la identidad, diciendo que la identidad no consiste en esa esencia biológica, pues el doble es idéntico, sino en el proceso relacional y performativo. Sabemos quiénes somos o creemos saberlo, a través de nuestra voz, nuestras huellas y nuestras marcas. Sin embargo, el libro nos muestra que si hasta el mínimo rasgo puede retirarse, la identidad consiste en la singularidad de la conciencia, que es lo único que Tertuliano y Antonio no pueden intercambiar sin perderse. Entonces, ¿qué nos define como persona única? Nos define la historia no repetida del sufrimiento y la elección. La unicidad no está en el fenómeno, en el fenotipo, sino en el trayecto moral y emocional que se ha recorrido. Es el proceso, la historia del deprimido profesor, el que define a Tertuliano, no el ser, su propio cuerpo. Entonces, podríamos hacer otra pregunta y seguir pensando. ¿Podríamos intercambiarnos con nuestro doble sin que nuestros allegados nos descubran? Creo que es el interrogante que se mueve y que circula en estas páginas. La novela, claramente, que nos responde con un aterrador sí, da la impresión. La muerte de Antonio Claro y la suplantación inicial de Tertuliano demuestran que ante los ojos del mundo, incluida la madre y la pareja, la apariencia es suficiente. Saramago cierra la novela con una prueba final, la aparición de la mujer idéntica. Si la pareja, la persona que supone más cercana, también es susceptible de ser duplicada y por ende sustituida, se prueba que la identidad íntima es tan frágil como la identidad pública.